buenas noches nuevamente a todos nuestros amigos, hermanos, conocidos que otra vez en esta noche están conectándose con nosotros para poder disfrutar de una noche especial, otra noche más de estos salmos, el Salmo 119 que hemos venido trabajando en el día a día y que Dios nos permite a través de su palabra, a través de ese conocimiento, poder ir adquiriendo herramientas y también espero que hayamos podido interpretar bien lo que el salmista ha expresado, no solamente en medio de dificultades, sino tener esa pasión, tener ese amor expreso por la palabra, aferrarla y tenerla como obviamente hemos estado hablando, como ese tesoro que él mantiene allí y que se deleita precisamente en esa palabra. En esta noche nos corresponde entrar en la novena estrofa que nos muestra este salmo y que corresponde precisamente a la novena letra del alfabeto hebreo. En pantalla pues aparece allí la letra que corresponde, no la imagen, sino cómo se escribe la letra Tet. Se dice de la misma manera Tet, suena como Tet, y bueno, vamos a explicar antes de entrar, vamos a explicarlo más adelantico, qué significa la letra Tet correspondiente a este salmo. Salmo 119, del 65 al 72, los versículos. Pero antes de dar inicio a nuestro tiempo, voy a colocar allí en pantalla esta gráfica que nos invita o que es una información que tenemos para todos nuestros hermanos de la iglesia, casa de oración, a todos aquellos que no pertenecen también a nuestra casa, que le estamos invitando en esta noche a que ustedes si están anhelando, y es algo también que hemos venido hablando, de ese conocimiento profundo en la palabra, de cómo llegar y de cómo tener esa pasión, no solamente por el ministerio, sino para poder profundizar en la palabra. Es allí como el ministerio, el CDM, que es el ministerio o el centro de desarrollo ministerial que tiene la región, la iglesia de los hermanos menonitas, y allí es donde muchos de nosotros hemos aprendido a profundizar en la palabra, nos hemos desarrollado ministerialmente, y esta es una invitación para toda la familia, como lo dice allí la gráfica, la diapositiva, la familia. ¿Orden bíblico o construcción social? Una pregunta que se hace allí para poder invitarnos a todos aquellos que quieran participar en un curso virtual que se va a desarrollar a partir del 23 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Son 2 semanas intensivas en las cuales se va a trabajar sobre este tema, la familia, y que está enfocado precisamente en la familia cristiana, que es uno de los temas que se manejan allí en el Centro de Desarrollo Ministerial. Se va a dar de lunes a viernes durante estas 2 semanas a partir de las 8, de 8 a 9:30 de la noche. Obviamente siempre aquellos que están interesados en participar o en educarse, en adquirir más conocimiento, cuando ingresan al CDM, esto tiene un costo. Las matrículas en el Centro de Desarrollo tiene un valor de 50,000 pesos, y pues en este caso, como es virtual, hay un aporte. No es un aporte que tenga que darse por recibir el curso, sino como lo dice allí, es un aporte voluntario, 20,000 pesos, pero sí hay una restricción. Las inscripciones usted las puede hacer a los teléfonos que aparecen allí en pantalla, o inclusive nos puede llamar a nosotros para ser intermediarios ante nuestro pastor, que es el encargado como es el director, Nelson Martínez, el director del Centro de Desarrollo Ministerial, para poder separar el cupo. ¿Por qué hay que separar el cupo? Porque en la pantalla, en Zoom, el acceso a Zoom es un poco limitado, entonces se tiene que apartar el cupo para poder reservar ese tiempo. Entonces es una invitación muy especial a todos aquellos que quieren profundizar en la palabra y poder estar atentos allí. Aquí es lo que vamos a ver. No se necesita tener algún estudio anterior, haber pasado un curso, sino es una información que nos va a nutrir a todos y tal vez nos invita o nos va a abrir un poco más esa expectativa que se tiene acerca de qué es lo que se hace allí
cómo se trabaja y que nos puede dar pasos para definir en qué debemos trabajar o hacia dónde debemos trabajar. Bien, ese es el informe de esta noche, la presentación que tenemos, la invitación para que usted participe en esta noche en el Centro de Desarrollo Ministerial CDM. Les vuelvo a recordar, es el centro que tenemos como hermanos menonitas, donde todos los hermanos pueden prepararse a un nivel académico, saldrían preparados como si tuvieran un bachillerato teológico, obviamente cumpliendo todas las materias que se dan allí. Bueno, mis hermanos, pasamos a nuestro texto de esta noche, el Salmo 119, versículos 57 al 64. Como les venía diciendo, la letra que nos corresponde es la letra número 9 del alfabeto, y esta es la letra Tet. Se me olvidó cambiarle allí el número, la letra es Tet, no Het, que esa fue la que vimos ayer, pero es Tet. ¿Qué significa Tet? Tiene significado por su forma, como ustedes la ven allí, es como una U, pero tiene una pequeña inclinación en una de sus partes. Significa precisamente eso, inclinación. Muchas de las letras, su significado depende de la forma en que tienen. Ya algo lo habíamos explicado también anteriormente. En este sentido significa inclinación, bastón, significa también cama o estar debajo de alguna cosa. Y el personaje que aparece allí o que nos representa esta letra es Shimón. Así en hebreo suena Shimón. Nosotros le conocemos como Simón. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, a ver qué es lo que nos dice la introducción de este salmo. Es de lo que veníamos hablando precisamente el día de ayer. Vimos cómo el salmista se deleitaba en todos aquellos beneficios que la palabra del Señor transmitía. Es algo que nosotros ya reconocemos en lo que hemos estado estudiando, saber que la palabra del Señor siempre trae grandes cosas, buenos beneficios, buenas retribuciones para aquellas personas que caminan de acuerdo a esa voluntad de nuestro Padre. Entonces, él toma una decisión, y esa decisión es la de dejarse guiar, de que él entrega su vida y se la entrega a Dios para que sea el Señor quien la guíe, quien la lleve. Porque, como vimos ayer también, la maldad tiene ciertos efectos y ciertas condiciones que son perjudiciales para la vida del ser humano. Obviamente, pues creando una serie de incertidumbres, generando tropiezos, generando amargura. En cambio, la influencia de la palabra de Dios sí que trae grandes cosas. Como lo dijimos, Dios trae beneficios, los trae para nosotros, inclusive todos esos beneficios sirven en medio de las dificultades, en medio de los problemas, y sobre todo si son problemas del corazón, problemas espirituales, inclusive problemas materiales. La palabra de Dios siempre está allí para ayudarnos a dar solución a todos estos inconvenientes. Les invito entonces en esta noche a que, si ustedes tienen su Biblia ya abierta en el Salmo 119, nos ubiquemos y leamos lo que dice la palabra en esta noche. Dice de la siguiente manera: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, estos pasajes, estos versículos, nos muestra allí, o nos va a enfatizar precisamente el salmista, va a empezar a enfatizar lo que ya habíamos empezado a hablar: la bondad, lo bueno que es Dios. Empieza el salmista allí: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios se está manifestando allí, pero el salmista lo que quiere es mostrar
que en esas situaciones podemos vivir momentos difíciles, podemos estar pasando situaciones complicadas, pero que Él ha tomado una decisión y ahora está viendo las cosas no de una manera general, como la vería cualquier ser humano que no estuviera descansando o dejando todo esto en las manos del Señor. El salmista ha cambiado. Ahora su visión, su perspectiva es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones las está viendo ahora de acuerdo a los ojos de Dios. Es algo que también hemos estado hablando. Tener esa capacidad de quitarnos estos lentes que tenemos, cómo vemos a la gente, cómo vemos los problemas, pero sí verlos en la posición, cómo lo estaría viendo Cristo, cómo lo estaría viendo Dios y qué actitud o qué solución podría dar el Señor ante diferentes circunstancias. De esa manera es que ahora el salmista está viendo su situación. Ya habíamos hablado de la situación, cómo venía un hombre que estaba en el piso, que estaba muerto, pero que la palabra de Dios lo ha levantado, lo ha vivificado, y por eso ahora exclama todo lo que está diciendo. Se está mostrando, como decía el verso de ayer, está mostrando la gratitud. Esa palabra cómo le ha llenado, cómo lo ha exaltado, lo ha engrandecido, y es precisamente que el salmista empieza allí, comienza dando un testimonio y empieza a hablar de lo que Dios es. Dios ha sido bueno, Dios ha sido realmente bueno con el salmista, y si eso lo ha hecho con el salmista, ¿qué podríamos decir nosotros de nuestra vida? Podríamos también estar argumentando las mismas palabras. Bien has hecho con tu siervo, Señor, gracias porque bien has hecho con nosotros, porque en medio de esas situaciones, en medio de tal vez esa vida pasada que teníamos, tú nos has rescatado y nos has moldeado y ahora nos tienes para bien. Todo lo que hace el Señor es para bien. Entonces ahora se considera el salmista una persona aceptable. No aceptable por el conocimiento que ha adquirido, porque a través de la palabra ha crecido también, su conocimiento se ha engrandecido, y nosotros también podríamos llegar a ese mismo consenso, decir que a través de todo el conocimiento hemos tenido un cambio, y que ese cambio puede ser perfectamente porque nos hemos esforzado, porque hemos trabajado, pero no. El salmista es claro en decir que eso lo ha adquirido conforme a la palabra de Dios. Entonces, el conocer a Dios es importante, alabarlo, porque manifiesta nuevamente el salmista allí que eso es bueno. En la mañana, exaltar todo lo que Él hace desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, es plenamente sentir la confianza del Señor. Y si es bueno, como lo manifiesta allí, pues obviamente va a dar tranquilidad. Si nosotros también entendemos esa palabra que resulta en beneficio para nosotros y que todo lo que hace el Señor en obra, en pruebas, en situaciones para nosotros, lo entendemos como lo está haciendo el salmista, saber que todo eso es en beneficio de nosotros, pues lo vamos a entender y vamos a estar tranquilos, como lo dice ahí el salmista, en la mañana, en la noche, en todo momento, porque descansamos en Él, porque nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad está precisamente en Dios, que Dios es inmutable, Dios no cambia. Nosotros sí somos constantemente dados a cambiar. Habíamos hablado también en días pasados cómo hay hermanos que viven constantemente en opiniones. Un día opinan una cosa, al otro día opinan otra, al otro día ya no están de acuerdo, dicen una cosa, dicen otra, y son inconstantes, porque estamos en un constante cambio allí, y no somos así, pero Dios es una persona que no cambia sus decisiones, y cuando Él dice que hay cosas buenas para nosotros, que tenemos garantías con Él, hay que creer plenamente en que todas esas garantías Él las va a respaldar con su palabra. El salmista también está hablando allí de algo muy particular, porque está hablando en forma de pasado. Tus mandamientos, antes de que fuera yo humillado, escarriado, andaba, dice allí, está hablando en términos del pasado. Y el salmista hace precisamente esa referencia allí para poder hacer entender
que Dios en esa época ya estaba obrando en la vida de este hombre. Si eso representa el salmista, nosotros nos podemos confrontar también acerca de nuestro pasado. ¿Será que Dios no estaba obrando en esa época? Claro que sí. Desde antes de nacer, dice también la palabra, que Dios desde antes de nacer nos predestinó a nosotros para ser santos y sin mancha. Él ya estaba obrando en la vida de nosotros mucho antes de que nosotros naciéramos. Sobre todo en aquella época en que andábamos, como dice el salmista, descarriados. Y antes de que yo fuera humillado, dice él, el Señor ya estaba obrando en la vida. Ahora, pues puedo estar mucho más tranquilo, mucho más confiado, porque el Señor todas esas cosas la ha hecho, ¿para qué? Para que yo pueda estar precisamente caminando con Él y viva de una manera acorde. El salmista entonces nos tiene aquí o nos muestra con claridad que la palabra de Dios ayuda bastante. Y eso también nosotros lo podemos corroborar, lo podemos confirmar. ¿Cómo nos ayuda la palabra del Señor? Nos enseña, nos ilustra, y allí podemos entrar o aludir, poder citar también uno de esos pasajes, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, que ustedes lo conocen muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y es lo que el salmista nos está dando a entender, que la palabra ayuda en gran manera. No solamente nos instruye, sino que nos enseña y nos pide también ese discernimiento, esa sabiduría para poder comprenderla, para poder entenderla. Y como lo dice el salmista allí, dice, enséñame tus estatutos. Una constante que el salmista está haciendo en todo momento. Creo que desde que empezamos en el Salmo 1.1, el Salmo 119.1, empezamos a notar que el salmista anhela siempre eso, enseñar los estatutos. Ayer terminamos precisamente con esa oración, enséñame tus estatutos, dice allí la palabra del Señor. Enséñame tus mandamientos, tus estatutos. Es algo muy particular, una palabra, pero ¿cuál es la razón para que el salmista esté haciendo esta petición? Bueno, la razón de la que el salmista entonces está pidiendo esta petición es precisamente porque él cree en esa palabra. Específicamente, cree en los mandamientos, los guarda. Precisamente hemos estado hablando de guardarlos en el corazón, en el interior, entenderlos. Esa es una tarea que nosotros tenemos, pero el salmista hace esas peticiones porque los entiende, porque los ama y comprende muy bien todo lo que significan los mandamientos del Señor. Y en ese sentido, ¿cómo sí que nos gustan a nosotros las promesas, no? Creo que a todos nos encantan las promesas. Las vemos. Algunos tienen unas Biblias donde está marcada todas las promesas, están exaltadas con un color específico, y cuando uno abre la Biblia y lee la porción y ve precisamente la promesa, entonces uno ve con alegría y se entusiasma al ver la cantidad de promesas que aparecen allí en la Biblia, y la leemos y nosotros hasta nos sentimos gozosos y decimos aleluya, ojalá, yo creo en esta promesa, yo la recibo y confío en el Señor en todas estas promesas, y descansamos precisamente en todas esas promesas que el Señor hace y que muestra a través de toda la Escritura. Pero hay una pregunta, ¿y qué de los mandamientos? ¿Qué hacemos con los mandamientos? ¿Será que esos no tienen importancia? ¿No son relevantes para la vida del creyente, del cristiano? Pues obviamente el salmista sí lo tiene claro allí. Enséñame tus estatutos. Es algo claro y contundente. ¿Por qué? Porque él ha creído, se apropia de esos mandamientos. La pregunta para nosotros sería esa, ¿no? ¿Nosotros nos hemos apropiado de todos los mandamientos del Señor? Alguno dirá, no, pero pastor, si usted nos ha explicado también que la ley de Dios habían 680 y pico, 655 mandatos, y eso para aprendernos, para tenerlos en nuestro corazón, es difícil, es complicado. Yo creo que no. Bueno, pues empecemos con algo cortico. ¿Qué tal si empezamos con los primeros dos mandamientos de la ley de Dios?
amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro hermano, así mismo como amamos a Dios. Podemos empezar con esas dos, apropiárnoslas, pero a veces también nos queda difícil, a veces nos cuesta, pero como lo hemos dicho, el tema de aprendizaje es por repetición y eso tenemos que aprenderlo. Si hoy en esta noche le preguntamos a alguno de ustedes que si vio la novela de las 8:30, de las 10, yo creo que me la cuenta toda, completica, desde que empezó la media, los 40 minutos que da en la novela, me la cuenta toda. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aprendernos un pasaje en específico? Tal vez por eso, porque no la interiorizamos, porque no la hacemos propia, porque no nos apropiamos de la palabra, o porque a veces la vemos aburrida, porque no hay nada divertido. Pues déjeme decirle que la Biblia trae una cantidad de historias en las cuales nos podemos gozar, podemos disfrutarla. El sentido es poder llegar, compenetrarnos allí, y precisamente el salmista nos lo comparte y nos dice que ahí está la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? La pasión, que nosotros podamos también sentir la pasión que está mostrando el salmista. El salmista expresa nomás con las palabras, al leerlo, uno ya empieza a emocionarse. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme con tu palabra. Enséñame, dice, ese buen sentido de la sabiduría. ¿Quién de nosotros no quisiera tener todo ese sentido y esa sabiduría que da Dios? Porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera humillado y descarriado, dice, mas yo ahora guardo tu palabra. Es decir, mas ahora guardo ese sentido de pertenecerlo, de aferrarnos completamente ahí. Entonces, el salmista nos va a esa clave de tener pasión. Y es algo que no hemos tenido, porque hemos perdido ese momento. Del tiempo también nos va marcando y nos va mostrando ahí que no hemos tenido los momentos específicos y que poco a poco nos hemos ido descarriando. Dice el salmista, me he descarriado. Antes estaba descarriado, pero tu palabra, tus mandamientos me ayudó a volver. Estaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. La guardo. Un ejemplo claro que tenemos de estar descarriado, y algo que ustedes conocen, es la parábola del hijo pródigo. Este joven que pidió a su padre la herencia, lo que le correspondía, para vivir una vida de acuerdo a lo que él le gustaba, lo que le placía hacer. Y cuando se dio cuenta que había perdido todo, estaba, como decimos nosotros, en la cochina calle, no tenía nada que hacer. Inclusive se regaló para poder comer las obras de los cerdos en los cuales apacentaba y trabajaba, y cuando reaccionó se dio cuenta de que estaba descarriado, de que estaba en el momento equivocado y que debía, como decía el salmista ayer, enderezar su camino, y reaccionó, y entonces se confesó al mismo: tengo que ir a donde mi padre, que me perdonen, y yo sé que mi padre me va a restaurar. Allí vemos entonces que no es tanto en la importancia de lo que manifiesta la parábola, de ver lo que el hijo pródigo hizo, sino más bien la misericordia que tuvo el padre, cómo le recibió, porque vio que un hijo que había perdido había vuelto. Pero hay pasión por hacer, hay formas de volver y de no descarriarnos. ¿Cuántas veces entonces, ahora debemos preguntarnos, cuántas veces Dios ha utilizado ese tipo de aflicciones para hacernos enderezar el camino, para mostrarnos que a través de la aflicción Él nos va a volver a llevar de vuelta al camino, a mostrarnos realmente de una manera diferente su palabra, para guardarla, porque precisamente nos recuerda lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Si usted tiene su Biblia ahí, puede adelantarse una hojita más y leemos lo que dice el versículo 105 del Salmo 19, que lo vamos a ver más adelante. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces entonces decimos que Dios no ha utilizado todas estas elementos, herramientas para hacernos volver, y que nos utiliza en medio de las dificultades, de las pruebas, como esa lámpara que necesitamos? La palabra de Dios es precisamente eso, la lámpara que está puesta a nuestro camino. Es la guía para que nosotros no nos descarriemos, para que nosotros nos aferremos constantemente a ella y no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Pero muchos la han dejado, conociéndola,
a la perfección tal vez, entendiendo lo que hace la palabra, lo que ha hecho a través de otras personas, porque somos testigos de cómo la palabra ha transformado a otras personas que han llegado a nuestras vidas también a ser ejemplo. Lo hemos visto, somos testigos. Y si siendo testigos, muchos de estos hermanos han desviado su palabra, se han alejado, pues precisamente, como decía el salmista, pues hay que pedir constantemente esa misericordia para que el Señor vuelva otra vez, para que su palabra vuelva otra vez a iluminar constantemente el camino y que nosotros, a través de pedirle la ayuda, podamos volver otra vez a vivir o a caminar junto a Él. Comenzamos entonces otra estrofa allí, donde el salmista empieza a hablarnos. Contra mí forjaron, enséñame tus estatutos, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré todo esto. Pero antecitos dice, mas ahora he guardado tu palabra, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Algo particular que, como ya lo habíamos exaltado, el salmista empieza a declararlo allí, la bondad de Dios, algo importante, porque empieza a decir, bueno eres tú, bueno eres tú. ¿Y qué nos muestra al decir que eres bueno? Pues nos deja en evidencia el carácter de Dios. Todo el carácter de Dios, ¿quién es Él? ¿Por qué se presenta de esa manera? ¿Por qué Dios se muestra tan misericordioso? Una persona como llena de amor, llena de tantos atributos, cuando ni siquiera lo hacía por los ángeles, sino que manifiesta un especial aprecio por el ser humano, por ser nosotros una creación, y así lo entiende también el salmista, como también debemos entenderlo nosotros. Más bueno es Dios, porque reconocemos ese carácter, reconocemos los atributos que tiene Dios, pero no se queda el salmista simplemente en dejarlo allí, en decir que Dios es bueno, en que Él obra, sino que manifiesta también que es bienhechor. Bienhechor, que quiere decir que es el hacedor de todos los bienes, el que hace totalmente todo lo bueno y todo lo afable es Dios, es bienhechor. Entonces, al pedirle, nuevamente como aparece allí, enséñame tus estatutos, los reconoce plenamente el salmista y nos dice que es Dios quien le va a enseñar los estatutos. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque si Dios es bueno, además de mostrar el carácter, además de decirnos que muestra toda su transparencia y que todo lo que hace es bueno, así como nos lo recuerda en Génesis 1 y 2, que todo lo que hacía Dios manifestaba que era bueno, pero cuando creó al hombre dijo que todo era bueno. ¿En qué? En gran manera. O sea que no hay nada que sea malo que haya hecho Dios. Y si Dios ha hecho todo, por lo tanto, al salmista cuando expresa decir, enséñame tus estatutos, lo está haciendo confiando en que todo eso, o que la ley provee grandes beneficios para nosotros. Dios es bueno y por lo tanto hace cosas buenas para cada uno de nosotros. Que va en contraste con el siguiente pasaje que sigue ahí. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Entra en contraste con lo que Dios está hablando. Soberbios que se creen superiores. Y pone que dice allí, contra mí forjaron mentira. Dice que los orgullosos estaban forjando todas esas mentiras, unas calumnias que se dirigían constantemente contra él. Y nos pasa a nosotros. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor que se encargan de maquinar, de calumniar, de decir cosas en contra de cada uno de nosotros, y que en medio de eso estaremos nosotros también involucrados. Tendremos que estar firmes, como lo decía el salmista el día de ayer. Pero, ¿qué nos enseña? Algo en particular, porque dice que contra mí forjaron. Cuando habla de la palabra forjar, no es que eso sucedió de la noche a la mañana. Estos elementos que aparecen allí es que se han venido trabajando. La forja es aquella cosa que se esculpe, que se va trabajando. Cuando se mete el acero en el fuego, se tiene que ir trabajando día tras día para poder formar una espada, para poder formar una escultura. De la misma manera, estos soberbios, estos orgullosos, estos mentirosos, han venido trabajando día tras día para poderlo sacar,
para poderlo hacerlo equivocar y a nosotros también hacerlos ver de una manera diferente. Satanás también forjaba día tras día esa manera, esas estrategias para podernos también eliminar, para sacarnos del camino en el cual estamos avanzando. Y entonces en vez de responder de la misma necesidad o de la misma necedad, perdón, de la misma necedad como lo hacen los soberbios, debemos estar enfocados en guardar todo de corazón, como dice allí, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Es obedecer con la misma actitud correcta con que Dios nos da esos mandamientos. Nosotros podemos liberarnos de la torpeza, de todo lo que están haciendo estos personajes, como lo estaban haciendo con el salmista, para que nosotros no cayéramos, para que nosotros no tropezáramos. Es confiar plenamente en que Dios es quien nos va a defender. Dios se encarga de todas estas personas y Él es el que los va a juzgar. Déjenme compartirles entonces un pasaje a manera de una de las promesas también, ya que venimos hablando de promesas, una promesa más que aparece en Isaías y que muchas veces me ha ayudado, y está en Isaías 54, 17. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire lo que manifiesta allí estas palabras, porque muestra plenamente confianza, muestra plenamente que Dios es quien se va a encargar de aquellas amenazas que se nos presentan día a día. Nosotros no somos los encargados de poder juzgar, como ya lo hemos también hablado. No podemos juzgar a nuestro prójimo por las cosas que hace. Tal vez empecemos a pedirle al Señor que pueda cambiarlos, que pueda mostrarle el camino y que también nosotros seamos los instrumentos. Pero nos muestra una plena confianza en Dios, en que Él va a obrar, que Él sigue creyendo y que su palabra es la que se va a manifestar en medio de nosotros. También el salmista empieza a mostrar allí algo diferente. Cuando creemos en los mandamientos, y dice: se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué vemos allí? Que el salmista ve que en medio de todas estas personas que le están tratando de hacer daño, hay unos más soberbios, hay unos que su corazón, como dice ahí, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Y eso nos da una idea, porque hay una enfermedad también. Esta enfermedad se llama cardiopatía. La cardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco, del corazón, que empieza a debilitarse, que se empieza como a generar una incapacidad en el bombeo de la sangre, que es la que entra del corazón al cerebro, que oxigena, y entonces empieza a quebrantarse, a no oxigenar de la manera correcta, deja el corazón de latir, parece que se estuviera endureciendo. Pero aquí el salmista dice que se engrosó, que su corazón se llenó de sebo. Y precisamente esa es esa analogía. Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de ese sebo, deja de funcionar de la mejor manera. Nos puede llevar inclusive a la muerte. Y el salmista está diciendo eso. Estas personas perdieron ese sentido, perdieron esa calidez la que tenían, pero ahora su corazón dejó de funcionar. Su corazón está latiendo muy leve, ya no está latiendo de la manera correcta. Pues espiritualmente sucede lo mismo con nosotros. Espiritualmente empezamos a endurecer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, y nuestro sentido empieza como a perder el sentido por el cual estamos viviendo. Entonces hemos llegado al punto en que nos hemos dejado permear por todo lo que el mundo está ahí. Pero el salmista se alegra. Dice: mas yo en tu ley me regocijo. ¿Por qué? Porque ha permanecido firme. Y es la palabra del Señor la que debe estar constantemente en nuestro corazón. Es un llamado a que constantemente estemos orando, a que constantemente estemos escudriñando su palabra y poder saber. Creo que en cierta ocasión preguntamos: ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿O qué fue lo que te dijo Dios esta mañana al leer un pasaje bíblico? Él te habló. ¿Y qué te dijo? ¿Lo entendiste?
lo masticaste y ya sabes cuál fue el mensaje que te dijo esta mañana el Señor. A eso es a lo que se refiere precisamente el salmista. Nos invita a poder degustar de esa palabra y permanecer firme. Si estamos así, nuestro corazón no se va a endurecer, nuestro corazón va a estar en pleno funcionamiento y como lo hacen los deportistas, trabajando día tras día, esforzándose, el corazón va a estar agitado, va a estar bombeando correctamente y espiritualmente nosotros también vamos a estar así, caminando, fluyendo en armonía con la palabra del Señor. El salmista nos dejó claro entonces la posición. Bueno me es haber habido humillado. Dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. O sea que ahora nos está hablando de algo en particular. La oposición que le da es que estaba siendo un poco complicada la situación, que en medio de la dificultad, como ya lo habíamos hablado anteriormente, el salmista venía de una situación complicada, en una situación en que ya él se veía muerto y tal vez nos pueda suceder a nosotros. Estemos atravesando una situación muy complicada, económica, familiar, social, estamos atravesando algo que nos dice no aguanto más, no lo soporto más, y a veces cuestionamos, Señor, ¿por qué me colocas esta prueba? ¿Por qué estoy pasando estos momentos difíciles? Y el salmista nos dice, ¿para qué? Para que yo pueda aprender tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca. Y está diciendo, puedo estar pasando o pasé por necesidades determinadas, pero tú me enseñaste con tu presencia, con tus pruebas, a ser perfecto, a caminar. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a pedir ser consolado cuando no tengo dolor? Es lo que está diciendo el salmista. ¿Cómo puedo yo pedir misericordia? ¿Cómo puedo pedirle al Señor que me consuele si nunca he sufrido, si no he pasado por ninguna prueba? Entonces el Señor nos invita también a pasar o a tomar, a sentir un poquito de esa necesidad para poder acudir a Él, para poder pedir la misericordia, para poder pedir consolación. ¿Cómo vamos a pedirle al Señor que nos proteja si nunca hemos sido atacados, si nunca hemos sido golpeados? No estoy diciendo que necesitamos salir a la calle a que nos atraquen, sino que hay que pasar diferentes necesidades para poder sentir la necesidad de acudir, de sentir que nosotros dependemos plenamente del Señor. Entonces, en ese sentido, se determina que necesitamos que Dios esté ayudándonos, que esté completamente allí, incluso en todos los momentos. Romanos 8:28 nos dice de la siguiente manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados fuimos todos, pero conforme a ese propósito del Señor, nosotros tenemos el libre albedrío de tomar decisiones. Quiero caminar con Él. Todas las cosas que he aprendido, todas las cosas que el Señor me enseña, sé que son de resultado y de beneficio para mí. Las quiero tomar, quiero vivirlas, quiero sentirlas, quiero degustar esos beneficios o por el contrario, quiero vivir mi propia vida, quiero vivir en mi propia libertad. Bueno, esa es tu propia decisión, pero tienes que colocarlas en una balanza. El salmista reconoce precisamente que es la ley de Dios la que le da la sabiduría, que todo lo que sale de la boca de Dios es bueno y que le conviene. Y entonces, como veíamos en esos versículos, los soberbios hablan, pero lo que hablan los soberbios o lo que sale de los soberbios no es de edificación, es al contrario, lleno de mentira, lleno de orgullo, lleno de egoísmo. Pero vuelve y ratifica el salmista, de tu boca es la que me enseña y la valoro muchísimo más que millares de oro y de plata. Entonces, la palabra para el salmista y que esperamos que para cada uno de nosotros también tenga el mismo valor, mucho más valioso que el oro y la plata. El salmista entonces tiene una prioridad, es la palabra de Dios. La pregunta para terminar en esta noche entonces sería, para ti mi querido amigo y hermano, ¿qué valor tiene la palabra de Dios? Cuestionémonos entonces en esta noche para poder aprender, para poder saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es entonces el valor que nosotros le damos a la palabra? Algunos solo la leen, como decíamos
al día de ayer simplemente para tenerlo como un amuleto, como un talismán de buena suerte. Pero ¿será que necesitamos cambiar esa perspectiva? Le invito entonces en esta noche, mis amigos, hermanos, para que oremos, para que en medio de esta situación y en medio también de esta noche lluviosa, como la hemos tenido en estos días, podamos reconfortarnos los unos con los otros. Nuevamente pedir por todos nuestros hermanos. Hemos dado gratitud a Dios por cómo se ha manifestado a través de la salud de muchos de nuestros hermanos, de la familia Franco Rodríguez, de la familia Martínez Castillo, de otras familias que también hemos tenido al tanto, pero seguimos pidiéndole a Dios porque se han presentado nuevos casos. Hay hermanas, hermanos que están pasando dificultades, entonces queremos también ponerlos en las manos del Señor, recordando algunos elementos, algunas situaciones, por ejemplo la salud de nuestras hermanas, la hermanita Inés, nuestra hermanita Soledad, Leonor, que están pasando momentos difíciles, pero sabemos que el Señor está con ellas en todo momento y les está también restaurando. Bien, damos inicio entonces, Padre Celestial, nuevamente damos muchísimas gracias a ti, Señor. Gracias porque tú te manifiestas y tú obras en la vida de cada una de las personas. Damos gracias a ti, Señor, por poder manifestar tu presencia y tu amor, tu misericordia en la vida de cada una de estas personas, al igual que hemos estado orando por la vida de Gilberto, por la vida de Helen Sofía, Señor. Hoy queremos además sumar en gratitud, Señor, la vida de nuestra hermanita Leonor, la hermanita Soledad, nuestra hermanita Inés, la familia Franco Rodríguez, la familia Martínez Castillo, Señor. Tú haces cosas maravillosas en cada uno de ellos y los has restaurado, Señor. Gracias porque tú te manifiestas en la vida de ellos, Señor. En esta noche queremos pedirte y poner en tus manos para que tú sigas obrando en la salud de Andrés Jiménez, Señor, en la salud de nuestra hermana Claudita Villamil, de su hija Claudia, de Samuel, que están pasando situaciones difíciles, Señor, para que tú les cuides, para que tú les protejas, Señor. Y de igual manera te pedimos, como lo hemos estado haciendo todos estos días, por la familia Rodríguez Mora, por todos sus allegados, por todos los que están pasando momentos de dificultad, Señor, te pedimos muy especialmente por esta familia, para que tú puedas llegar, Señor, para que tú puedas invadir sus corazones, Señor, y que puedan ellos también sentir esa paciencia, ese amor que tú tienes para poderles restaurar, para que ellos puedan también experimentar ese corazón que, como lo decía el salmista, estaba lleno de pasión, un corazón que estaba siendo nutrido por tu palabra, por el conocimiento, y que no podía endurecerse jamás, porque mientras el salmista conocía más, profundizaba más en tu palabra, ese corazón se llenaba más, no solamente de gracia, de misericordia, de amor, sino sobre todo de pasión, Señor. Creo que es algo que necesitamos y que te pedimos hoy inmensamente, Señor. Pasión, pasión por tu palabra, pasión por conocerte más, pasión por vivirte y por anunciar cada día a cada persona quién eres tú, Señor. Permítenos también que esa pasión se pueda evidenciar en cada uno de nuestros hermanos que escucharon el mensaje y que escucharon también el anuncio de que una manera de profundizar tu palabra es estudiándola. Te pedimos para aquellos hermanos que tomen la decisión y puedan acudir a las aulas a través de manera virtual y puedan nutrir su corazón también a través del estudio del CDM, Señor. En esta noche oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos por compartir en esta noche. Les invitamos, les reiteramos la invitación para el día de mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con este estudio. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana.